Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Ahora vamos a ver algún ejercicio como para que entiendan lo que les dije recién. Entonces, la primera pregunta dice: el calor, a diferencia de la temperatura, se caracteriza por... Vamos a ir analizándola una por una, ¿ya? Dice construir una propiedad de la materia. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de la materia? Son, por ejemplo, la propiedad de la materia tiene propiedades generales y específicas. Yo les voy a mencionar algunas, pero por ejemplo en las generales tenemos densidad, volumen, ¿ya? En específicas tenemos física y química. En físicas, por ejemplo, tenemos el tema del estado, si es sólido, líquido, gaseoso. Y en el tema químico, por ejemplo, tenemos el tema de la oxidación. Ese tipo son propiedades de la materia. ¿El calor es una propiedad de la materia? No lo es. Después dice medirse en unidades de energía. Eso... Sí que sí, ya dijimos que el calor se mide en unidades de energía, ¿cierto? Pueden ser joule o calorías. ¿Y ser una sensación térmica? No es una sensación térmica, chicos. El calor siempre es energía en tránsito. Lo tienen que tener súper claro. Entonces es la B. Solo 2. Ya, ahí dijeron la D. Se pueden haber confundido porque sí, uno siempre tiene ese concepto de, hace calor, ¿cierto? Como que pensamos que es una sensación térmica. Pero esa es la idea. La idea es poner estas como preguntas claves que uno siempre... Yo igual, cuando por ejemplo hice la pregunta, yo igual tendía a confundirme porque en realidad uno tiene la idea de calor así. Uno siempre dice tengo calor y tengo frío. Lo ve como una sensación, pero en realidad estamos... está muy mal dicho, ¿ya? Ahora, la segunda pregunta. Dice, el concepto de equilibrio térmico es de gran importancia para el estudio del calor y sus efectos. Cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico, entonces es correcto afirmar que, aquí de nuevo van a analizar cada uno, ¿poseen la misma temperatura? Sí. ¿Por qué? ¿Qué era el equilibrio térmico? Se cede energía del de mayor temperatura, del cuerpo que tiene mayor temperatura, cede energía al de menor temperatura, o bien al que tiene menor temperatura, absorbe energía, ¿cierto? ¿Y cuándo se hace el equilibrio térmico? Cuando ambos tienen la misma temperatura. Entonces, la 1 sería, ¿poseen el mismo calor? No. Ya dijimos que calor y temperatura no es lo mismo. Entonces, no poseen el mismo calor, ¿ya? Porque pongamos un ejemplo. Si yo tengo un sólido y un líquido, quizás se van a encontrar a la misma temperatura, pero de la forma, en la energía que tienen ambos elementos no va a ser lo mismo, ¿ya? Y las partículas que componen ambos cuerpos poseen en promedio la misma energía. Sí, ahí ya estamos hablando de un promedio, que es distinto, ¿ya? Promedio es distinto a poseer la misma energía, promedio. Entonces la D. Ahí ya la habían achuntado, la habían solucionado, no digamos achuntado porque suena muy feo. Ya la habían solucionado alguien. Ya, la pregunta 3. Entonces, esto es muy similar a lo que yo les mostré con el tema de los termómetros sólidos, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? La figura muestra 2 barras pegadas entre sí. Dice, una de aluminio y una de cobre, colgadas del techo. El coeficiente de dilatación del aluminio es mayor a la del cobre, ¿ya? El coeficiente del aluminio es mayor a la del cobre. Entonces, quiere decir que el aluminio, al ser mayor, se va a alargar más.
aquí quiero señalar algo. El tema de la dilatación, como yo les dije, puede ser lineal, de área o de volumen. Pero por lo general en la PCU siempre les van a poner barras, ¿ya? Como en este caso en donde el largo predomina más que el ancho, ¿ya? Entonces, como el aluminio se va a alargar más que el cobre, si nosotros lo pensamos y nos imaginamos este fenómeno, lo que va a pasar es que, ¿qué dice? ¿Ambas barras se doblan hacia la izquierda? Puede ser porque... ¿Por qué podría ser? Porque como esta se va a alargar menos que esta por el coeficiente y no se van a despegar, porque siempre los ejercicios de física que uno realiza son súper ideales. Ideales quiere decir que no se van a despegar. Entonces se doblaría hacia la izquierda. Sí, puede ser. Hacia la derecha, difícil porque si no se despegan el aluminio va a quedar más largo que el cobre, ¿cierto? Ambas barras se alargan sin doblarse, difícil. Esto podría pasar si ambas tuvieran el mismo coeficiente de dilatación. Las barras no se dilatan ni se contraen. Esto no pasa si yo a un material, le suministro una temperatura. Aquí se calientan de 15 a 100 grados Celsius. O sea, es harto lo que se calienta. Quizás si fuera de 15 a 16 es algo que no se podría visualizar, pero de 15 a 100. Y las barras no se contraen sin doblarse. Entonces, como ya muchos dijeron, es la A. ¿Cierto? Que ya lo habíamos, era súper similar al tema de los termómetros sólidos. Después, la 4. Me están diciendo que no entendieron el ejercicio. Esperemos terminar y apenas terminemos todo, yo vuelvo al ejercicio y lo volvemos a ver, ¿ya? La 4. Entonces dice, la diferencia fundamental entre un termómetro de laboratorio y un termómetro clínico consiste en ¿qué? Ya, esto dice, el primero dice, el termómetro clínico solo mide temperatura corporal, o sea, se usa para eso, pero por ejemplo, si uno tiene un termómetro en la casa y tiene un vaso con agua, uno podría poner el termómetro en el vaso con agua y te va a dar una temperatura, ¿ya? Entonces quiere decir, obviamente no va a poder medir, por ejemplo, una gota de agua, ¿ya? Los termómetros que yo les mencioné son como de uso cotidiano, porque en un momento les dije que habían otro tipo de termómetros, por ejemplo, para medir la temperatura de un horno, no se puede usar uno de estos dos termómetros porque se derretiría. Entonces, los termómetros de dilatación son como termómetros de uso cotidiano, ¿ya? Entonces, no es necesariamente, o sea, sí está hecho para la temperatura corporal, pero se pueden usar para otra cosa. ¿El termómetro clínico solo permite obtener medidas aproximadas? No. El termómetro clínico no requiere que haya equilibrio térmico entre la persona y él. Eso está malo, obviamente, porque lo que dijimos es que todo termómetro se basa en el equilibrio térmico. Entonces ya hay el hecho de que diga que no requiere, al tiro se descarta esa posibilidad. ¿El termómetro clínico es un termómetro de alta? Podría ser. ¿Y el termómetro clínico requiere contacto entre el cuerpo y el instrumento? Sí, requiere, pero el de ambiente también puede requerir contacto entre lo que se esté midiendo o no, ¿ya? Entonces, como algunos ya dijeron, es la letra D. ¿Por qué es termómetro de alta o termómetro de máxima que se menciona? Es porque yo les dije, la principal diferencia entre un termómetro de laboratorio o estos que para medir ambiente y un termómetro clínico es la estrechez que hace que el líquido, que por ejemplo es el mercurio, se quede arriba, ¿cierto? Y por eso se llama termómetro de alta, porque el mercurio se queda arriba y nosotros para volver a tomar la temperatura, por ejemplo, de otra persona, tenemos que moverlo, ¿cierto? No sé si se han fijado cuando ahí dicen, ¿por qué el líquido queda arriba? Es por esta estrechez. No sé si alguna vez ustedes escuchan hablar sobre capilaridad, que es porque las cosas suben por un tubito, ¿ya? En este caso se da el tema de la capilaridad y como está eso tan estrecho, hace que cuesta mucho que suba y obviamente por eso queda marcando arriba. Es solo por la estrechez que está entre el metal y el inicio del termómetro. Por eso se llama termómetro de alta. Es la única diferencia, es como una diferencia en realidad como geométrica, como de forma de los termómetros. Ya. Entonces, la D. Y la 6. Respecto a la anomalía del agua, se afirma que el agua tiene una densidad constante entre 0 y 4 grados Celsius. Yo nunca dije que tenía una
De hecho, ¿qué dije yo? Que se contrae. Y si algo se contrae, quiere decir que la temperatura va disminuyendo. Si nosotros hiciéramos un gráfico de esto, chicos, sería, por ejemplo, de temperatura, esto sería como una curva así, ¿ya? ¿Por qué? Porque a medida que de 0 a 4 grados Celsius, este se contrae y después se dilata normal, ¿cierto? Entonces la primera no puede ser. Cuando el agua que se encuentra a 4 grados Celsius se de calor, se dilata, puede ser. Cuando el agua se encuentra a 4 grados Celsius, absorbe calor, se contrae. No, ¿por qué no es la C? Porque este límite de los 4 grados Celsius quiere decir que desde que tiene 4 grados Celsius, el agua se empieza a comportar de forma normal, ¿ya? Es por eso que en los 4 grados Celsius ya no se contrae, ¿ya? Después la D, cuando el agua se encuentra a 4 grados Celsius, se enfría, aumenta su densidad. Mira, la D y la E, solo porque dice aumenta su densidad, no podría ser. Porque ¿qué dijimos? Que entre 0 y 4, la característica principal es que se hace menos denso y que es por esta razón que flota, ¿cierto? Entonces la respuesta correcta es la B. Porque claro, al límite de los 4 grados Celsius se empieza a dilatar de forma normal. Sí, se podrían haber confundido con la D y la E. De hecho, cuando hicimos esta pregunta, cuando yo vi esta pregunta, también me costó analizar esas dos. Porque, claro, uno piensa, no sé, su densidad, pero la característica principal que yo dije es que su densidad disminuye entre estos intervalos. Entonces, mira, independiente de lo que diga la oración, aumenta su densidad al tiro. Se van D y E, ¿ya? Eso es lo bueno que tiene la PSU, chicos, es que quizás tiene palabras clave súper chiquititas, pero que con esa palabra clave nosotros podríamos al tiro descartar, por ejemplo, las primeras dos, o sea, las últimas dos, perdón, D y E y la A, porque yo nunca en ningún momento mencioné que la densidad era constante, solo que era menor, ¿ya? Y las otras quizás tenían un poquito más de análisis. Y ahora viene, chicos, la pregunta de desafío. Vamos a agradecer a la Universidad Mayor por colaborar en este proyecto de puntaje nacional. Así que vamos con la pregunta. La 7. Acá, ¿se acuerdan de las fórmulas que le mostré yo sobre el tema de coeficiente de dilatación? ¿Sí? ¿Qué dice? Entonces, se tiene dos tubos del mismo material. ¿Qué quiere decir que sean del mismo material? Es que tienen el mismo coeficiente de dilatación. Eso es súper importante. Yo les dije que las preguntas por lo general les dan, si uno ya tiene que hacer como un cálculo matemático, porque existen, chicos, preguntas sobre este tema que son cálculos matemáticos de lo que les mencioné, que podía ser la dilatación, pero es súper extraño que le pregunten sobre el coeficiente de dilatación. Por lo general, como tiene que ver con la naturaleza del material, se los van a dar como un dato. Aquí no se los dan como un dato específico, pero sí le están diciendo que los tubos son del mismo material. O sea, nosotros ya al leer esa idea sabemos que tienen el mismo coeficiente de dilatación. ¿Y qué varía? De largo L y 2L. O sea, quiere decir que uno es dos veces más largo que el otro. Y están a la misma temperatura. Para que ambos tubos se dilaten la misma cantidad. Entonces, ¿qué pasa acá? Nuestra formulita, yo dije que era lambda, ¿cierto? Me quedó un poco feo. Es igual. Y arriba teníamos nuestro delta L, que esto es cuánto varía. Ahí dice, para que se dilaten, esto es cuánto varía. Se pueden dilatar o contraer, pero este es el valor que me dice si se dilatan o se contraen, ¿ya? Tenemos un largo inicial y tenemos un delta de temperatura, ¿cierto? Entonces, siempre que le hagan este tipo de ejercicios, chicos, donde ustedes tienen que ver, porque empiezan, ¿qué pasa si aumento el doble de la temperatura? Siempre se juegan con las fórmulas, ¿ya? Entonces, aquí te dice que para que ambos tubos se dilaten la misma cantidad, o sea, quiere decir que esto de acá, ese delta L, tiene que ser igual en ambos casos. Eso es lo que me están diciendo, que ese delta L tiene que ser igual para ambos. Entonces, lo vamos a despejar. Como esto se está dividiendo, nos quedaría que delta L, ¿cierto?, es igual a lambda, me quedó súper feo, por el largo inicial, por el delta de temperatura. Ya,
Entonces, con esta formulita vamos a analizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque este tiene que ser igual para ambos, no necesariamente un número, lo tenemos que ver, analizarlo con las letritas. Entonces, ¿qué dice el primero? Someter ambos tubos a la misma variación de temperatura. Si esta es la misma, miren, fíjense, vamos a poner esto así, ¿ya? Porque ese es para el de largo L, y vamos a poner el otro que decían que inicialmente era 2L. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos que los coeficientes de dilatación son iguales, que los largos uno es L y 2L. Y la alternativa A me dice someter a la misma variación de temperatura. Entonces, si yo tengo esto, ¿es lo mismo que está acá arriba? No es lo mismo. Entonces, obviamente, el resultado de estos dos va a ser distinto. Entonces, la A se descarta. Someter al tubo más largo, o sea, a este que está aquí, el de 2L, ¿cierto?, al doble de la variación de temperatura que el más corto. ¿Ya? O sea, aquí yo tendría 2 delta T, ¿cierto? Tendría 2, ¡ay, que me quedó feo! Delta T. Y si tengo 2 delta T, saquemos ese, 2 por 2 es 4, ¿es lo mismo que lo de arriba? No, entonces también se va. Someter al tubo más largo a la mitad de variación de temperatura. O sea, vamos a borrar un poco porque si no, no van a ver nada. Ya. Sería delta T partido en 2. Ahí. Partido en 2 y arriba borré el delta T. ¿Cierto? Someter al tubo más largo, que es el de 2L, a la mitad de variación. Entonces, fíjense, como tengo un 2 y un 2 acá, si nosotros simplificamos, lo más probable es que sea esta, ¿cierto? Porque ya muchos lo vieron. Y dice unir ambos tubos por su extremo. Esa es una idea. Eso es como ya un distractor que nosotros tenemos que descartar, pero enseguida, porque es como una idea súper básica, que por lo general no. Al tubo largo someterle a una temperatura T cualquiera y al más corto una temperatura T medio. O sea, si yo por ejemplo a este le pongo un T y a este le pongo T medio, tampoco es. Entonces la alternativa correcta, como ya muchos dijeron, es la C. Ahora vamos al ítem de preguntas. ¿Alguien? Como terminamos la pregunta de desafío, volvemos a agradecer a la Universidad Mayor por habernos ayudado. Era una pregunta súper interesante y súper común en la PSU, chicos. Así que ese tipo de preguntas yo les recomiendo siempre que lo analicen, respuesta por respuesta. ¿Ya? Y ahora vamos a las preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? Me dijeron, alguien leí por ahí que tenía la duda de una de los ejercicios que vimos. No sé si alguien quiere preguntar algo. Vamos a dar un ratito para que piensen. Y si no, habríamos terminado. La dilatación. Ya. Volvamos al ejercicio. Esa, ¿cierto? Ya. Esa fue la... veamos primero el de dilatación y después hablamos un poquito de lo del coeficiente, ¿ya? Primero, este ejercicio para Marcianito. Chicos, lo que pasa acá es que te dice que el coeficiente del aluminio es mayor a la del cobre, ¿cierto? Entonces quiere decir que esta, por ejemplo, se va a alargar hasta ahí. Y el cobre se alargaría hasta ahí nomás. Estamos dando un ejemplo, ¿ya? No estoy diciendo que sea así, pero el hecho de que diga que el coeficiente, aquí puedo responder un poquito a lo que está preguntando Sebastián, el coeficiente de dilatación es una característica de cada material, ¿ya? ¿Qué quiere decir que el aluminio tenga un mayor coeficiente de dilatación? Quiere decir que si yo al aluminio lo someto a una cierta temperatura, por ejemplo, como dice acá, de 15 grados Celsius a 100 grados Celsius, este se va a dilatar, o sea, se va a alargar. Y como es mayor que la del cobre, si nosotros los ponemos en comparación, se va a alargar más que el cobre. Y siendo que ambos están es súper importante porque igual ambos están sometidos a la misma temperatura. Eso es súper importante porque quizás si sometimos al aluminio de 15 a 20 grados Celsius y al cobre de 15 a 100 grados Celsius, obviamente quizás puede que se parezcan mucho, pero es porque es mucho la diferencia de temperaturas, pero en este caso le están diciendo que ambas barras se calientan desde los 15 grados Celsius a los 100 grados Celsius. Ya.
Eso es una cosa. Entonces, como este tiene mayor coeficiente de dilatación, se va a alargar más que el otro. Pero ¿qué pasa? Como los ejercicios le dije son ideales, esto está pegado. Entonces, esto que yo dibujé acá no podría pasar. Entonces, ¿qué es lo que realmente va a pasar? Va a ser esto. Lo que va a pasar es que esto se va a curvar hacia acá. ¡Tin! ¡Tin! Y este otro. Y ahí van a quedar como el... Ay, perdón, no estoy dibujando un poco mal. Van a quedar como del mismo largo. ¿Pero por qué se doblan hacia acá? Porque fíjate, este va a ser más corto que esto, ¿o no? Obviamente este que está acá afuera va a ser más largo. Entonces por eso se va hacia ese lado. Porque este se va a dilatar mucho más que este otro, ¿ya? Y es por eso que ambas barras se doblan hacia la izquierda. Y lo mismo pasaba con los termómetros sólidos, que de esta forma se realizaban. Para yo medir una temperatura, lo que hacía era que hacíamos diferencias de coeficientes para que estos se doblaran, ¿ya? Y mostraran una cierta temperatura. Y eso con respecto al ejercicio. La persona que preguntó por lo del coeficiente, ¿le queda claro o lo vuelvo a explicar? Porque no tengo ningún problema en volver a explicar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Por ejemplo, lo del coeficiente, los que le decíamos la pregunta de desafío, el hecho de que sea el mismo material, eso, como les decía, hace que el coeficiente sea igual. ¿Sí? Como yo les dije que era algo característico, si yo tengo acero y acero, van a ser el mismo coeficiente. Entonces el coeficiente es algo de la naturaleza de los materiales y por lo general se los van a dar, es un valor, ya que fue como lo que les mostré en la tablita. Y con eso terminaríamos, chicos, la clase de hoy. La próxima clase estén atentos porque lo más probable es que estamos intentando recuperar clases. Así que para que se unan y no se vayan perdiendo, la próxima clase que viene es de calor y materiales. Es súper importante porque siempre hay una pregunta, así que no se la pierdan. Nosotros le vamos a estar avisando cuándo es. No, después de esta no vamos a tener otra clase. Tenemos que ver qué días, porque igual lo ideal es que todos vayan retomando. Se perdieron 3 semanas de clase, ¿ya? Entonces tenemos que intentar recuperarlas, pero para que estén atentos a la página y nos vayamos poniendo al día, porque ya el tiempo se pasa volando y la PSU se viene encima. Ya, chicos, un gusto estar con ustedes, ojalá les haya gustado mi clase y yo voy a seguir de acá hasta el final de semestre, así que nos vemos. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.